Hola, buenas tardes. Bueno, hemos empezado un minutito antes para que Instagram vaya avisando pues a toda la gente que está esperando por el directo y demás. Y nada, bienvenidos de nuevo a los directos por aquí, por esta plataforma de Época Festival de Literatura Histórica. En este caso vamos a volver a recuperar actividad con la finalidad sobre todo pues de traer diferentes secciones. En este primer directo traeremos a aquellos autores que ya han estado en nuestro festival en la edición de 2022 y han ido sacando pues libros, novelas nuevas. Recordaros que en el caso de hoy estará con nosotros Laura Mas, autora de Olimpia, que es el libro que vamos a ir presentando. Y hay un sorteo durante este directo. Todas aquellas personas que nos sigan ahora mismo y que comenten, pues podrán entrar en el sorteo de uno de los ejemplares de Olimpia firmados y dedicados por la autora. Deciros también, como siempre, este directo será subido posteriormente en YouTube, así que podréis acceder siempre, quedará guardado aquí también en la plataforma y también tendremos un trocito subido en TikTok. Hemos inaugurado TikTok, aún no tenemos contenido, pero quedará también por aquí. Vamos a esperar un poquito a que venga la autora y ahora empezamos ya y contactamos con ella. Aquí. Y adelantaros que este mes tendremos otro directo con otra de nuestras autoras de 2022 y además el mes que viene tendremos una sección especial de aquellos autores que no pudieron acudir, también estarán por aquí en directo y no solo me encargaré yo de esas entrevistas, sino que tendremos a más compañeros del Festival Época pues haciendo esta nueva clase de entrevistas. Nada, como os decía, recordaros que para poder participar en el sorteo del libro de Olimpia os podéis ir poniendo comentarios o preguntas durante el directo, las iré revisando para poder yo misma recogerlas y al final pues se las transmitiré a la autora. De todas formas, ya se han recogido alguna que otra pregunta que le haré. Mira, ya Laura está por aquí. Aquí. A ver, aquí está. Muy buenas tardes. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos Buenas tardes. encantadísimas. Encantadísima de que estés aquí. Bueno, yo había puesto estratégicamente para que se vieran tus dos libros aquí Me detrás parece maravilloso. y ahí han quedado ahí, un poquito cortados. Muchas gracias Laura, de verdad, por ser nuestra primera autora invitada a esta nueva parte de Época 2023. Bueno, yo particularmente estoy muy contenta de poder estar aquí contigo porque ya presenté tu libro en la edición física de 2022 y ¿Cierto? esta segunda parte, pues bueno, me hace muy feliz. Bueno, ha empezado a unirse mucha gente. Voy a recordar rapidito que durante este directo estaremos sorteando el libro, bueno, el que vamos a hablar, que es Olimpia. Irá firmado y dedicado por la autora. Para poder participar, deja una preguntita o un comentario. Las preguntas yo las iré apuntando y las diré al final de la entrevista, o se las iré transmitiendo a la autora si es necesario durante la misma. Vale. Y de todas formas, al final recabaré todas las preguntas y quienes estuvieron aquí y el lunes daremos resultados, ¿vale? Así que nada, Laura, te presento rapidito porque yo creo que todo el mundo ya te conoce. Si no te conoce por aquí, te conoce por la prensa, que desde noviembre que salió, noviembre, no me equivoco, que salió la obra. Salió en septiembre. Bueno, En España en septiembre. en Pero septiembre. hoy, por ejemplo, me han dado una notición. Estamos en plena promoción del libro en México, que está ya disponible en todas las librerías físicamente y ha salido en portada hoy de uno de los periódicos más importantes y estoy, vamos, Bueno, ilusionada y muy agradecida, la verdad, por todo. y una portada preciosa, porque yo la vi, cogieron el motivo del libro, hicieron una cosa preciosísima. Bueno, nada, presentarte rapidito para que no se quede el directo así como que raro. Laura Mas, todos la conocen, ya se ha dedicado al mundo de la cultura y de la escritura en diferentes ámbitos desde hace muchísimos años. Salió ya lo que es como escritora Nobel en 2020 con su primera obra, La maestra de Sócrates, que como decía, tuvimos la oportunidad de presentar en Época el año pasado. Y bueno, este año ha sacado Olimpia, no sin olvidar que bueno, ha tenido muchísima
repercusión en medios y fue nominada en 2020 precisamente a Mejor Autora Nobel por el premio Is Libris. Y nada, que tenemos la oportunidad de tenerla hoy aquí. No me quiero ir yo de madre con las preguntas porque hablo demasiado y quiero que hable Laura. Bueno, vamos a empezar por, creo que es lo obvio. Laura, dos libros de mujeres detrás de grandes hombres, por decirlo de alguna forma, porque bueno, con Diotima estaba detrás del nombre de Sócrates y con Olimpia está detrás del nombre de Alejandro Magno. ¿Cómo eliges a tus protagonistas? Es que en ambos casos parece una frase muy manida, pero han llegado ellas a mí, de verdad. La primera ocasión fue más mágica, no solo porque se produjo esa conexión que posibilitó que por fin me embarcase realmente en una novela que creía que tenía posibilidades de ver la luz, sino porque apareció este personaje de manera completamente inesperada en unas clases de filosofía a las que yo asistí en Barcelona. Ahora estoy viviendo en Madrid, llevo unos meses aquí, pero hasta hace poquito estaba en Barcelona y pues nada, solo hizo falta que mencionasen la existencia de una maestra de Sócrates para que a mí ya se me encendiese la luz del interés absoluto y nada, profundicé en Diotima y enseguida sentí que tenía una buena historia y que merecía ser contada y de alguna manera ser rescatada también de ese olvido, ¿no?, histórico, por desgracia, que han sufrido tantas mujeres destacadas. Y en el caso de Olimpia, lo que ocurrió es que yo, gracias a la escritura de la primera novela, me tuve que documentar muchísimo sobre la Grecia clásica y una vez se publicó el libro, el primer libro, yo seguí investigando también y ahondando sobre temas de la antigüedad, de la antigua Grecia. Así que me trasladé un siglo después, el primer libro transcurre en el siglo V a.C., el segundo en el cuarto antes de Cristo y ahí me topé con Olimpia. Y también fue inevitable darle voz, ¿no? De una manera muy distinta porque la segunda novela está narrada en primera persona, pero bueno, creí que Olimpia también merecía un espacio debido a su importancia y relevancia histórica. Bueno, Olimpia es uno de mis personajes favoritos. Yo hice mi TFG sobre Alejandro y quería haberlo hecho sobre Olimpia, así que ha sido como muy especial tener una novela, y ya diré por qué, diferente al relato tradicional del personaje. Voy a coger una pregunta que tenía preparada a continuación y la voy a juntar con la de una compañera que también estuvo en la primera edición de Época, que está por aquí debajo, llamada Loca de las Piedras, y estuvo en digital, pero voy a unirla. Y la pregunta era, ambas protagonistas son de la antigüedad. No sé si tienes alguna fijación especial y has dicho que te gusta mucho la antigua Grecia. Y ella pregunta, ¿qué has aprendido también al escribir la novela? Al escribir cada una de las novelas. Sí. Bueno, a poner muy en práctica supongo que la empatía, ¿no?, que todos aplicamos, pero es cierto que el meterte de lleno en cada una de las protagonistas, en este caso dos mujeres, pues me hizo tener una conexión especial y requirió en ambos casos meterme mucho en la piel de esas mujeres que vivieron en tiempos tan remotos, lo cual no fue nada fácil porque a pesar de que hay muchas cosas que nos unen y en esencia siempre digo que somos los mismos, nos siguen moviendo las mismas pasiones, ¿no?, emociones, pero sí que es cierto que ese pensamiento antiguo dista mucho del actual, ¿no? Así que en ese aspecto, en cuanto a concepción del mundo, podríamos decir, tuve que hacer un cambio de chip absoluto y pensar como las mujeres de esa época. Contextualizando, os diré simplemente que vivían en absoluta sumisión, que una mujer de la antigua Grecia no tenía prácticamente derechos, a pesar de que tuviese un rango jerárquico muy importante, como fue el caso de Olimpia, que fue esposa del rey más importante del momento en la antigua Grecia. ¿Qué fuentes usaste entonces? Porque es súper difícil reconstruir el relato de las mujeres, porque al fin y al cabo muchas de ellas cogen el tópico de qué es ser una mujer, o es un alma cándida y santa, o es lo que le pasó a Olimpia, que es una mala mujer, dicha como bruja, envenenadora, manipuladora, extremadamente sexual, que usa sus armas de mujer. ¿Cómo reconstruiste un personaje saliéndote de esos tópicos? Mira, por suerte me encontré en ambos casos. Es cierto, a ver, la documentación fue muy distinta del primer libro respecto al segundo, porque hay mucha laguna histórica, mucho vacío en cuanto a Diotima, la protagonista de mi primer libro, la maestra de Sócrates, porque incluso se cuestiona la existencia de esta mujer. Aparece y brilla con luz propia en el célebre banquete de Platón,
pero hay quienes cuestionan su verdadera existencia. Incluso hay estudiosos del tema como Armand Dangour, que escribió un libro con la editorial Ariel, Sócrates enamorado, el cual recomiendo muchísimo. Pues Armand Dangour, por ejemplo, baraja la posibilidad de que realmente Diotima fuese Aspasia, esa compañera de Pericles, el primer mandatario de Grecia, ¿no? De Atenas de aquel momento. Pero dicho esto, ¿qué ocurrió? Tuve que llenar mucho vacío respecto a Diotima y de manera inevitable me la llevé a mi terreno. Como autora, pues tenemos, es muy lícito hacerlo y salió buena parte de su carácter, de mi imaginación. En el caso de Olimpia lo tuve mucho más sencillo y vi mi camino más despejado en ese aspecto porque me encontré con ensayos biográficos que me facilitaron mucho todo este recorrido. Por ejemplo, siempre intento recomendar un libro maravilloso de Juan Carlos Chirinos titulado La reina de los cuatro nombres. Pues Juan Carlos ya hace muchos años recorrió la figura de Olimpia de una manera más justa, abordando todas las aristas que la compusieron. En efecto, no era una mujer tan sombría ni tenebrosa como nos la han pintado. Esos hombres que también tenían una mala concepción de mujeres inteligentes y astutas como Olimpia porque les generaban miedo y rechazo. No concebían que una mujer brillase con luz propia y tuviese autonomía, ¿no? Así que Olimpia fue denostada por la historia. Nos han llegado testimonios que no le hacen para nada justicia, pero por suerte hay quienes ya trabajaron en ese personaje, pero más en el terreno ensayístico y biográfico. Así que yo me aventuré a darle voz a través de una novela que creo que también puede amenizarnos bastante el personaje. Justamente iba a comentar que si algo es cierto es que la vida en los palacios, en las cortes, nunca fue fácil. No podemos pintar de rosa lo que eran, y sobre todo lo vemos después en antigua Roma, que fueron constantes luchas del poder. Pero si algo me llama la atención es que en el género histórico, normalmente cuando se intenta llevar a una mujer a ser el centro, sobre todo con poder como reinas, emperatrices y demás, yo tengo la sensación de que las convierten en hombres pero con reflejo de mujer, los propios escritores. En este caso, con Olimpia no me pasa. Siento que aunque ella ejerza precisamente esa capacidad, ese poder, o intente hacerlo de una forma, de otra, a través de su hijo, a través de pues diferentes fórmulas que se usaban en Palacio, sigo sintiendo que es una mujer y creo que eso viene de la mano de que es un relato muy intimista, Laura. Es decir, has conseguido un libro de una persona muy importante, pero es muy íntima. Hay muchos momentos que ella está en soledad, que tiene sus pensamientos, sus propias emociones, y creo que es muy, 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 muy bonito de entrarse en el personaje de esa forma. Muchísimas gracias, Kateisa. De verdad, me emocionan tus palabras. Yo siempre digo que el mayor regalo que podemos tener los escritores, las escritoras, es el buen recibimiento por vuestra parte, por la parte de lectores y lectoras, ¿no? Y en ese aspecto estoy muy agradecida porque es cierto, estar recibiendo buenas críticas en general. Me contacta constantemente gente a través de redes sociales, que son una plataforma maravillosa para acercarnos también a personas a pesar de la distancia, ¿no? Ahora te comentaba esto de México, pues me parece increíble que podamos cruzar el charco de manera automática a través de las nuevas tecnologías. Dicho eso, es muy interesante todo lo que comentas y yo creo que Olimpia necesitaba esa narración en primera persona porque precisamente lo que me interesaba, más que abordar el personaje de Alejandro Magno, del cual ya se ha escrito en infinidad de ocasiones, y también en general la gente conoce en qué época vivieron estos personajes. Entonces, para mí era de vital importancia poder captar la personalidad tan compleja de esta mujer. Y eso me lo daba la primera persona, esa narración intimista, en la que ella misma expresa sus pensamientos, sus temores, sus dudas. Y a mí me cautivó de Olimpia que a pesar de su fortaleza, su entereza y del saber anteponerse a todas las adversidades que se le fueron presentando a lo largo de la vida, ella también se rompía, por supuesto. Ella acaba siendo una mujer muy desgastada por los duros palos que va recibiendo. No tuvo una existencia para nada fácil y además vivió en un momento en el que alguien en su posición te diría que su vida corría riesgo constantemente, ¿no? Su vida estaba en riesgo. Así que ella fue luchadora hasta su último aliento y sobre todo consiguió su máximo cometido, que era perpetuar su dinastía. Esto, por supuesto, no podía hacerlo de manera autónoma
dada su condición de mujer, y el vehículo para conseguir tal fin fue Alejandro Magno. Así que su propósito queda culminado con creces. Y aún así, aunque en el libro se muestra muy bien que ella es una mente en palacio y su brazo ejecutor de alguna forma es su hijo, me parece muy curioso que hayas elegido el relato epistolar para construir a Alejandro. Es decir, Alejandro prácticamente no lo tenemos en el libro porque no hace falta tenerlo, porque en nuestro imaginario él ya está. Casi todos lo conocemos, aunque nunca hayamos estudiado la antigüedad. Conocemos a un Alejandro a través de la carta. ¿Por qué a través de la carta? Pues fíjate, me consta a través de testimonios de la época que realmente Olimpia y Alejandro se mantuvieron una relación epistolar, se cartearon a lo largo de los 11 años en los que Alejandro Magno, partió hacia la conquista del imperio persa. Por desgracia, Olimpia, desde el momento en el que se despide de su hijo, no vuelve a verlo jamás. Le notifican la dolorosa muerte de su hijo en Babilonia en el año 323 a.C. Ella sobrevive unos años más y logra de nuevo recomponerse a pesar de todo el dolor que alberga, ¿no? Está completamente rota, pero sigue teniendo esperanza en que se mantenga viva la dinastía mediante un hijo, ¿no? Que aloja en el vientre Roxana, una de las esposas de Alejandro. Dicho esto, me parecía la mejor fórmula para captar también la relación estrecha entre madre e hijo en esa segunda parte del libro que arranca precisamente con la partida de Alejandro hacia Asia, ¿no? Ellos, ya te digo, siguieron en contacto y pudieron superar las dificultades también que entrañaba el cartearse en aquella época. Pensad que las distancias eran mucho más largas que ahora, ¿no? Tenían que recorrer mensajeros muchísimos kilómetros de distancia y muchas veces las cartas se perdían por el camino, ¿no? Porque también esos caminos estaban llenos de obstáculos y a veces perecían incluso los propios mensajeros, ¿no? Que se encargaban de transmitir la correspondencia. Así que no fue fácil y esa correspondencia también llegaba con meses de retraso, lo cual para mí también fue un reto como autora a la hora de plasmarlo en el libro, pero creo que era la fórmula perfecta porque además sucedió de ese modo y eso era lo más importante. Yo siempre digo, la novela histórica, por supuesto, nos permite ficcionar. Yo tengo algún personaje ficticio, de hecho, en Olimpia, pero quiero respetar mucho los hechos, lo que sucedió y en la medida de lo posible lo hago así. Intento introducir todos los elementos que yo voy absorbiendo a lo largo de la documentación del libro. Bueno, sin tratar yo de adelantar nada a quien no haya leído aún la novela, pese a que he estado, bueno, en todos lados, me consta que mucha gente que está por aquí ya la ha leído, me gustaría destacar una parte que creo que por defecto de profesión, yo estudié historia y como digo, el mundo clásico siempre ha sido pues, mi punto débil, he encontrado en el libro y es no los grandes diálogos ni los grandes momentos, sino la representación de hechos reales de la vida cotidiana, sobre todo de las mujeres. Trátese, bueno, a lo que ya se sabe, Olimpia da a luz a Alejandro Magno, eso no creo que es ningún adelanto. Justo en esa parte de la novela, en la página 61, que lo tengo ya escogido de memoria, tú relatas cómo ella es apartada de alguna forma de su hijo y de la sociedad durante determinados días y durante esos días ella tiene que ser purificada por fuera con determinados ritos de agua y al final, en el 10.º día, tiene que ser purificada a través de la sangre con también determinados ritos con la sangre. Esos detalles yo creo que son los que marcan la diferencia de acercarnos realmente, aunque muchas veces no nos demos cuenta, porque andamos esperando al gran momento, ¿no? En la lectura, Sí. a reconstruir la vida histórica del mundo antiguo, en este caso, muy alejada de nuestras concepciones actuales. Completamente, sí. Yo creo que le da mucho color a un libro, ¿no? El relatar el día a día de esas personas, más allá del interés que a mí me suscitó, por supuesto, Olimpia como mujer poderosa y adelantada a su tiempo de esa época, pues por supuesto me llama mucho la atención la vida y las costumbres de sus gentes. Y debemos tener en cuenta además que era una sociedad en aquel momento, siglo IV antes de Cristo, recordemos, pues era una sociedad sumamente religiosa. En
en su rutina diaria estaba completamente incorporado ese culto a todas las divinidades. Eran politeístas, así que prácticamente tenían dioses por y para todo. Acudían constantemente al oráculo a hacer consultas. Se creía mucho en las profecías y, sin ir más lejos, la propia protagonista de mi historia, Olimpia, antes de dar a luz a Alejandro, tiene un sueño premonitorio que es muy esclarecedor porque nos indica claramente cómo se va a comportar ella durante la vida de Alejandro Magno. Ella crece con la convicción de que su hijo en realidad es hijo de Zeus y no de Filipo, su esposo, y eso lo interpreta a través de un sueño premonitorio que tiene. Así que ahí vemos la importancia absoluta, ¿no?, que tenían pues no solo las divinidades, sino las creencias místicas, podríamos decir, de la época. Y otro elemento también que me dio mucho juego y que introduzco bastante en el libro son las serpientes, porque Olimpia era amante de estos animales y es muy curioso porque tenía serpientes domésticas del culto tracio, eran también un componente religioso en la vida de Olimpia y se dice incluso que llegaban a estar en su lecho, con lo cual yo en algunos momentos de la novela aprovecho esto para crear escenas eróticas, claramente, mediante la sugestión y la ambigüedad, pero creo que bastante sugerentes. Pero me No, interesaba mucho ese elemento también para crear ese aura de misterio, ¿no? sí, yo creo que está muy bien y no quería caer en el clásico de comentar esa parte porque he visto que te lo han preguntado un montón de gente, no tuve otra entrevista, pero sí, ¿verdad? Y no tanto con el tema de estos reptiles, sino creo que es muy importante lo que son las escenas eróticas o de masturbación propias de las mujeres. Ellas solas reconstruyen un personaje que no solamente es fuerte, porque tenga poder político, ¿no? O porque sepa manejarlo dentro de lo que son las injurias palaciegas, sino porque es una persona autónoma, autónoma en su vida diaria, autónoma con su corporalidad, con su sexualidad, y creo que es muy importante tener referencias históricas y literarias al mismo tiempo en las que las mujeres podamos desarrollarnos sin depender, ¿no?, de hombres, porque Olimpia, yo creo que no hay un momento de la obra en que ella sea dependiente, quitando la fase de inocencia inicial, no es dependiente ni de su marido, ni de su hijo, ni de sus amantes, ni de nadie para absolutamente nada. Sí, tienes toda la razón. No obstante, debió ser difícil para ella toda esa autonomía eh, y tampoco logró meterse de lleno, por ejemplo, en la vida política. Eso sí lo tuvo que hacer en un segundo plano a través de la confianza y la estrecha relación que tenía con su hijo Alejandro Magno. Pero sí que es cierto que Olimpia en un momento dado, yo creo que de tan rota, ella hace un cambio radical de actitud y decide empezar a dar pasos adelante por su cuenta, ¿no? Además, su relación con Filipo se desgasta muy pronto, por lo visto también debido a esa relación estrecha que ella tiene con las serpientes. Cuenta la leyenda, al menos, nos llega así el relato, que en un momento dado Filipo espía a su esposa, la ve en el lecho yaciendo con una serpiente y en ese momento pues la relación toma mucha distancia y jamás se vuelve a recomponer entre ellos. Olimpia incluso llega a exiliarse de manera voluntaria cuando Filipo se casa de nuevo con una esposa de sangre macedonia porque se siente completamente rechazada. No solo la repudian a ella, también a Alejandro, del que llegan a decir que es hijo bastardo por ser hijo de una extranjera, porque Olimpia no provenía de Macedonia, sino de Piro, un territorio vecino. Así que en aquel momento no solo era una losa ser mujer, sino también la condición de extranjera pesaba mucho de manera negativa, ¿no? Cuando hablo de exilio voluntario, ya estoy dándote otra referencia de esa autonomía que me estás comentando tú y que es tan interesante, Catais. Bueno, voy a decir unas últimas preguntitas antes de pasar a las que han estado poniendo por debajo nuestros asistentes, que Muchísimas el gracias, por libro, cierto, a todas y a todos por conectaros. Muchas gracias. y me consta que hay gente que quería estar aquí, pero bueno, dice que lo van a ver después, así que nada, va a estar subido como siempre a YouTube, aquí Instagram, incluso voy a dejar una parte, tenemos TikTok, voy a coger un trocito, va a estar allí para que se redirijan. Fantástico. Laura, Olimpia no termina en tu libro. ¿Vas a recuperar al personaje o se va a quedar en esta única novela? Yo creo que a día de hoy puedo afirmar que se va a quedar en esta novela, sí.
Me parece un buen final, me parece un buen final. Podría tener una segunda parte y es muy buena pregunta porque hasta hace bien poco te puedo confesar que estaba barajando la posibilidad de darle continuidad y como te digo, Olimpia sobrevivió a unos años más a la muerte de su hijo Alejandro, pero tuvo un final muy triste, así que en cierto modo, sopesándolo todo, creo que sería un libro demasiado amargo y también creo que quienes realmente se interesen muchísimo por Olimpia pueden rescatar estos ensayos biográficos como el que he citado de Juan Carlos Chirinos, La reina de los cuatro nombres, que aborda su vida de inicio a fin. Del mismo modo que yo no arranco la novela con la infancia de Olimpia, no tengo por qué acabarla con la muerte de esta, ¿no? Y me parecía eh, muy relevante la existencia de Olimpia durante la vida de Alejandro Magno, porque ante todo Olimpia fue madre, más allá de ser reina fue madre, y vivió por y para Alejandro, era el mayor de sus amores y su motor. Así que tenía todo el sentido del mundo iniciar el libro prácticamente desde el nacimiento de Alejandro hasta la muerte de este. Y así queda una historia redonda que también acaba con un mensaje de esperanza que en su momento claramente ella tuvo. Así que creo que no. Dejaremos a Olimpia en el aire y viviendo en otras historias, por supuesto. Bueno, por aquí voy a aprovechar y voy a recapitular. Como decía al principio, tus dos libros tratan en el mundo antiguo, en la Grecia antigua con un siglo más o menos de diferencia. Laura, si no estás planeando una segunda parte de Olimpia, ¿nos vas a traer otra novela dentro de poco? Y si es así, también de género histórico, más o menos por esos lares. Pues mira, os voy a traer otra novela. Puede ser que salga publicada el año que viene, pero no lo puedo asegurar porque estoy en plena escritura de mi tercer libro. Por fin ya tengo foco, me ha costado meses porque estaba madurando y barajando ciertas opciones. Una de ellas, como decíamos antes, era la posibilidad de darle una continuidad a Olimpia, no va a ser así. Y os puedo adelantar que tampoco voy a escribir novela histórica. Me voy a desmarcar de este género, me apetece como creadora hacer otra cosa muy distinta y va a ser un libro muy personal. Eso os puedo adelantar hasta ahora porque realmente estoy empezando con la escritura y a ver hacia dónde me lleva, pero sí va a ser un libro muy, muy distinto y muy, 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 muy personal. Va a ser, desde luego, lo más personal que haya hecho, lo cual también entraña dificultad y valentía, podría decirte, ¿no? Estoy sintiendo cosas nuevas como escritora, pero eso también me motiva, me impulsa, ¿no? Bueno, pues a ponerme durante horas cada día a escribir. Y hasta aquí puedo leer. Lo que tengo la sensación de que antes de una tercera novela va a aparecer mi primer poemario. Ya he acabado mi primer libro de poemas. Es un género que he ido cultivando a lo largo de los años y creo que este era un buen momento, ahora que tenía más paz y calma, pues acabar de redondear ese primer libro en el que aquí sí que he estado trabajando mucho tiempo y ya finalmente lo tengo. Así que creo que puede que este año publique el poemario antes que una tercera novela. Pues enhorabuena, Laura, porque a mí la poesía me parece siempre algo hiper complicado. Me parece que está por encima de cualquier cosa. Es más, nos preguntaba antes por aquí bueno, un asistente o asistenta, porque su nombre es Universo Hipertexto, y nos Universo preguntaba que Hipertexto, un saludo que si me habla mucho y nada. justo me Estamos... preguntaba por esto, porque yo no sabía que estabas escribiendo un poemario y nos había puesto una pregunta sobre cómo había sido la selección de textos bueno, con tu editorial, cómo se había ido construyendo tu libro de poemas. Y yo estaba pensando, ¿de qué me está hablando? Porque no sé. Mira, es que a día de hoy todavía no he movido mi libro de poemas y tampoco Vale. sé si lo voy a publicar con Espasa o con otra editorial o incluso presentarlo a un premio, que nunca se sabe. Y siempre los premios son un buen impulso, sobre todo cuando arrancas con un género distinto, ¿no? Así que no tengo ni idea, es que lo he acabado hace muy poco. Estoy dejando que respiren un poco también los poemas seleccionados que he acabado de trabajar, que creo que, como dicen, la poesía sabe esperar, entonces ya que me ha llevado tantos años el componer este libro de poemas, pues también le voy a dar esa pausa que merece el resultado final. Y cuando haga un último repaso y ya lo cierre definitivamente, pues veré qué hago. Pero de momento ni siquiera lo he hablado con mi editorial, esa es la verdad. Era algo que además llevaba yo muy en secreto, podríamos decir, ¿no?
esa ilusión de publicar un libro de poesía y a ver qué ocurre. Pero me siento afortunada porque conozco a varios editores de poesía, ya me he introducido un poco en ese mundo y seguramente tenga posibilidades de ver la luz del libro. Ojalá sea así y ojalá sea pronto. Pues lo esperamos con ganas y seguramente la poesía también tenga ese carácter íntimo que dices que Mm, probablemente tenga tu mucho, próxima mucho. La novela. poesía es Sí. abrirme yo un canal, eso sí que ya os lo digo, total, sí. He leído por ahí que eres muy fan de Rosa Montero. Puede que hayas cogido un poquito de esta escritora contemporánea para inspirarte a lo mejor para tu próximo libro. Me estoy metiendo donde no me llaman, en verdad. Pues mira, yo admiro profundamente a Rosa Montero, que aparte de ser Ujú, una enorme escritora, es muy buena periodista. Lleva muchísimos años ujú. ejerciendo la labor de periodista. Yo también soy periodista de formación. Entonces, bueno, me siento muy conectada a ella y además he tenido el inmenso placer de conocerla personalmente. Es encantadora y los libros que he leído suyos son maravillosos. El último que leí fue El peligro de estar cuerda, el cual recomiendo encarecidamente a todo el mundo que no lo haya leído. Y como Ujú. creadora, además, me sentí identificada en algunos momentos, ¿no? Y me pareció muy enriquecedor ese libro. Pero yo creo que sí, puede que de manera indirecta e inconsciente, por supuesto, sea una inspiración para mí. Y está bien reconocer que tenemos, yo no solo tengo a Rosa Montero como referente o inspiración, sino a muchas otras autoras y también autores. Hay una corriente ahora de autoras francesas, por ejemplo, increíbles, ¿no? Se me ocurre Annie Ernaux, reciente premio Nobel, Delphine de Vigan, no sé, luego tenemos a Melino Tom, que es maravillosa también. Hay muchas autoras muy interesantes que me resultan también sumamente inspiradoras porque escriben también de una manera muy intimista, que a mí cada vez me gusta más también ese estilo, me siento muy identificada con ese estilo. Así que no sé, yo voy siempre leyendo. Creo que para escribir tienes que ser primero buen lector, buena lectora y seguir cultivando, por supuesto, ese hábito. Así que, bueno, estamos llenos todos de referencias, ¿no? Y por supuesto, todo lo que uno absorbe y lee es altamente inspirador muchas veces. Y no solo te diría los libros, también un paisaje, un día específico que haya captado tu atención por algo, todo es inspirador o todo puede serlo. Creo que tú, Laura, eres tus libros, porque lo que precisamente nos estás contando ahora es lo que uno siente cuando lee, bueno, en mi caso, cuando he leído tus dos novelas, esas referencias que haces a lo que te inspira, a lo que puede ser reseñable de contar. Nada, creo que tú estás escrita, estás ahí, estás detrás de todo y es totalmente sincera, tus libros son parte de ti. Voy a recuperar una pregunta que nos hacía hace un ratito uno de nuestros autores, también invitado a Épocas 92, que es Miguel Ángel Nievas, autor del Copista de Cartago, que te preguntaba, ¿es más fácil escribir en primera persona o en otra? Eh, es muy buena pregunta. Yo tengo el primer libro escrito mediante narrador omnisciente, el segundo en primera persona. Y no sabría qué decir exactamente. Al principio tuve más dificultad con la primera persona, pero creo que luego, o sea, me he notado más suelta y he fluido mejor en general con la escritura del segundo libro. Seguramente también tenga mucho que ver que ya no, en ese aspecto ya no era virgen, ya tenía pues en mi mochila la experiencia de la primera escritura, ¿no? Me liberé de algunos miedos, de algunos bloqueos que son bastante normales cuando eres autor novel, pero me he sentido creo que más cómoda escribiendo en primera persona y de hecho mi tercer libro al menos arranca en primera persona, ya veremos cómo sigue, porque estoy improvisando bastante. Así que la primera persona me hace sentir cómoda, sí. Pero es difícil, ¿eh? Por supuesto es difícil. Y por aquí Proyecto de Piro también preguntaba que, bueno, aunque ya sabemos que te vas a desembarazar durante un tiempo de la novela histórica, Mm. si ha habido en algún momento otra mujer de la antigüedad que tratada injustamente te gustaría haber recuperado. Muchísimas, pero os puedo Yo iba a citar decir muchísimas porque también podría dar ejemplos. muchísimas. Así. Sí, 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 sí. Es que hay además cantidad de libros que abordan en el caso de la historia antigua, pues abordan ciertos momentos, periodos históricos y ya mencionan a muchísimas mujeres que merecerían no solo una novela, sino varias. Pero por seguir con Olimpia, os citaré a dos mujeres que aparecen en el libro.
en las que no he profundizado mucho porque no podía desviarme tanto, ¿no? del personaje principal, que es la madre de Alejandro Magno, pero merecen un libro y no me consta que tengan novela. Una es La hija de Olimpia, que además de Alejandro Magno, poco después concibió a Cleopatra, Cleopatra de Macedonia. Fue una mujer muy interesante porque acabó siendo reina de Epiro, ese territorio vecino de Macedonia del cual provenía Olimpia, ¿no? Y es curioso porque las leyes de Epiro eran mucho más flexibles que las de Macedonia en aquel momento y sí permitían que una mujer estuviese en el poder, ejerciendo como reina y tomando decisiones autónomas a nivel político, ¿no? Así que me parece fascinante el personaje de Cleopatra. Y por otro lado tenemos a la madre de Filipo, de Macedonia, Eurídice, que por lo visto fue pionera antes que Olimpia. Ya estuvo esa reina, también extranjera, que llegó a la corte de Macedonia superando muchísimos obstáculos y que se supo ganar el cariño de su gente gracias también a una personalidad arrolladora y muy carismática. Así que Eurídice y Cleopatra merecerían tranquilamente novela. Es más, Eurídice tiene una aparición bueno, tiene dos apariciones creo que estelares de todas las que tiene en tu novela. La última, yo creo que es de las que te pone precisamente un poquito los pelos de punta. No quiero destapar nada, pero Sí. muy, muy chula, sí. Eh, Se me queda algo por aquí colgado. Mira, la última pregunta antes de irnos, porque ya lo hemos consumido nuestro tiempo. Pero bueno, aquí Book St. Mark nos Un pregunta. saludo. Es un Vale, encanto. Hicimos un vale. directo hace un tiempo. Un saludo desde aquí. Bueno, pues pregunta qué comentarios sobre tu trabajo de Olimpia te hizo reafirmar que tienes que seguir haciéndonos disfrutar con tu arte. ¿Qué comentarios? Me Madre mía. parece una pregunta muy complicada, yo creo. Muy complicada. Mira, yo es que solo puedo de verdad tener gratitud y yo me siento muy afortunada y es verdad, no puedo decir otra cosa. Por supuesto, el camino de escritor, no quiero dulcificar para nada esta profesión porque tiene momentos duros, es un camino muy solitario durante el proceso creativo, como ya sabréis, pero es un sueño que yo hasta hace poco no podía ni concebir, ¿no? El hecho de recibir tanta calidez por parte de lectoras y lectoras. Es que no sabría quedarme con una opinión o comentario porque realmente han sido muchos mensajes bonitos y de manera sorprendente también voy viendo reseñas en plataformas como Goodreads o Amazon y de gente que no conozco para nada y que realmente han disfrutado con el libro. Así que eso, por supuesto, es un impulso enorme para seguir escribiendo y te ayuda a tener más seguridad en ti misma, ¿no? Yo reconozco que hace unos años en ese aspecto, estaba más llena de bloqueos, no me arrancaba a publicar precisamente porque no confiaba lo suficiente en mí y tenía muchas dudas en cuanto a... Pensaba, bueno, me gusta escribir, pero tal vez quede en eso, ¿no? En escritos para mí, y hasta hace bien poco era así, pero una vez que te abres al mundo, yo me he dado cuenta de que el mundo en general es amable y te da un abrazo. Así que eso Qué suerte. es lo más bonito que te Hemos puede. tenido nosotros como lectores ahora mismo de tener esos relatos por tu parte, que contemos con ellos en dos, bueno, no sé si han visto las ediciones que me hay por aquí, son unas ediciones también preciosas, has tenido un equipo yo creo que detrás muy muy bueno, me han hecho dos libros que son una preciosidad y qué suerte de tenerte ahora como escritora para que nos abras una ventanita, nos hayas abierto hasta ahora una ventanita al pasado de una forma totalmente diferente yo creo que aquí en España en cuanto a género histórico, bastante diferente de la línea que tenemos de autores y de autoras. Y nada, Laura, darte la enhorabuena primero por todo ese trabajo que has tenido, por todo lo que le está llegando después que has ido cosechando estos ya 3 años, ¿no? Estamos en 2023, sí, ya 3 años de que vio tu novela, de todo lo que tengas aún por recoger. Muchísima fuerza y muchísima suerte con tus futuros trabajos. Gracias por estar por aquí. Y nada, como siempre, eres bienvenida a bueno, esta primera edición que tuvimos. Puedes pasarte siempre que quieras por época. Y nada, un besazo grande. Pues os mando otro beso enorme, os doy las gracias porque siempre me hacéis sentir como en casa y ojalá podamos reencontrarnos pronto con un nuevo libro o un nuevo proyecto. Y de nuevo agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado esta maravillosa gente que he ido viendo conectándose a gente que conozco, a veces de manera virtual, otras veces personal, y no quería
romper la dinámica de nuestra charla, pero desde aquí de corazón, muchísimas gracias a todas y todos, ¿no? Por el interés. El tiempo es un bien muy preciado y que estéis aquí pues también vamos, increíble. Bueno, y a toda la gente que nos ha seguido, ha estado por aquí, el lunes publicaremos la resolución del sorteo ya cuando tengamos todos los comentarios, un poquito de tiempo. Me pondré en contacto, porfa, si alguien tiene la cuenta privada o algo, que revise los mensajes. De todas formas, lo publicaremos aquí, por si acaso le mandamos un mensaje y no nos lo pillan, ¿vale? Nada, Laura, muchísimas gracias. Disfruta esta tarde de viernes, este fin de semana. Que te vaya todo genial por Madrid y con tus libros. Y a todos los que han estado por aquí también, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Chao. Chao.